Y volvemos. Estábamos por acá. Bueno, me dicen si ven. Sí. Bueno. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá estamos haciendo lo siguiente. Nosotros conocemos la media de una variable y conocemos su desvío estándar poblacional. ¿Por qué conocemos? Porque tenemos idea de cuál es la producción promedio que tiene esta variedad de maíz, esta variedad de avena, esta yerba, o sea, tenemos conocimientos generales de eso. Sabemos que a cierta edad nuestro ganado pesa tanto y que más o menos tienen un desvío estándar de tantos kilos, ¿sí? Bueno, entonces, pero nosotros queremos saber si, por ejemplo, estamos criando pollos, qué cantidad de pollos podría tener ese peso que ya está listo, o sea, qué cantidad, el número de pollos que podrían tener cierto peso como para la venta. O, por ejemplo, si estamos trabajando en un vivero y los plantines se comercializan a través de la altura a la cual llegan, una altura comercializable o un diámetro a la altura del cuello que sea ya propicio como para plantar en el campo, sabemos que en promedio tiene tanto, el diámetro a la altura del cuello promedio de tanto, con un desvío más o menos un par de milímetros. Entonces queremos calcular cuál es el porcentaje al cual todavía le falta para llegar a esa especificación técnica para vender, o cuántos ya están listos para salir a la venta. Entonces, la mayoría de las producciones que controlamos nosotros, algunos factores controlamos, ¿sí? en las producciones, hacen que las distribuciones de la variable bajo estudio, por ejemplo, altura del plantín, peso de los terneros, peso del cordero, producción de yerba mate, tenga una distribución normal. Entonces, eso, aunque uno en su vida cotidiana y práctica no lo aplica, lo hace de una manera no inconsciente, sino que como que le sale por conocimiento de experto, conocimiento de la producción que tiene. Pero imagínense si ustedes pueden coordinar el conocimiento técnico, el conocimiento estadístico y el conocimiento de experto porque ustedes son los que producen eso. Entonces voy a decir, bueno, yo de mis 1000 pollos que ya están llegando a la edad, saco una muestra y digo, bueno, en promedio tienen tanto. Entonces, en desvío estándar de tanto, entonces utilizo la distribución normal y digo, a ver, ¿qué probabilidad o qué porcentaje de gallinas tienen, o pollos, tienen un peso superior a, no sé, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos? Y te dice que, bueno, el 25%, bueno, el 25% de 100 son 25 gallinas, o sea, 25 pollos voy a poder comercializar seguro, si alguien viene y ya te está pidiendo. ¿Se entiende la aplicación práctica de esto? Que no es un delirio matemático que nosotros le metemos solo para molestar. O sea, esto es matemática aplicada o sea, estadística aplicada o matemática aplicada a diferentes situaciones de la realidad. No sé qué le pasó a mis dibujitos. Estaban feos y se borraron. Bueno, entonces, cuando ustedes van a empezar a plantear un problema, hacen lo siguiente. Una distribución, una raya larga, esta es X, y la otra distribución, que es igual, solo que esta no va a ser X, sino ¿cómo se va a llamar? Z. Z, esta es la distribución de Z. Nosotros estamos construyendo una nueva variable. Ambas tienen la forma normal esta de campana de Gauss, ¿sí? Bien. Pero la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que mi suelo tenga más de 22,5 partes por millón de sales acumuladas? Entonces es toda esta área, ¿sí? Acá X vale 22,5.
¿La media cuánto era la media de mi distribución de sales? ¿En qué valor se centraba mi distribución de contenido de sales en el suelo? En 30,1. Muy bien, Gustavo, 30,1 es la media, 30,1. Bien. Ahora, ustedes van a hacer este cálculo y me van a decir cuánto va a valer el valor de Z. ¿Sí? Hacen 22, que es el valor de X, menos el valor de la media poblacional, 30,1, dividido 7, que es el desvío estándar. Y me dicen cuánto vale el valor de Z y yo lo pongo acá abajo. Hacen ese cálculo, esa suma y división. ¿Cuánto da? Tiene que dar un valor negativo, ¿eh? A mí me da menos 1,8. Exacto, te da negativo porque el valor de X es menor a la media. Menos 1,8. Te pregunto, Dalma, ¿esto tiene unidades? ¿Tiene partes por millón o yo logré simplificar las unidades? Yo le simplifiqué porque sí. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Bueno, este valor menos 1,8, fíjense que Z está centrada en 0. ¿Sí? Entonces yo acá voy a poner, acá donde tracé, ¿sí? Paralelismo con la distribución de Z, el valor de X ahora se transformó en menos 1,8. ¿Y cómo A mí yo me da encuentro? menos ¿Eh? 1,08. A mí ¿Eh? me da menos 1,08. Menos 1,08. Perfecto. Sí. Puede ser. Yo escuché mal, perdón. A ver cómo se borraba esto con una gomita acá y esto también. Y después otra vez. Ahí está. Menos 1,08. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros no sabemos integrar o no nos interesa. ¿Qué herramienta nos podría estar dando este valor de probabilidad que está entre 0 y menos 1,8? Porque esto sabemos cuánto vale toda esta parte. ¿Cuánto vale toda esta parte? Desde el 0 hacia el más positivo, hacia el infinito positivo. ¿Cuánto vale la mitad de la curva? En probabilidades, en proporción. Una pregunta que ya acabo de hacer hoy. 0,5. Muy bien. 0,5 de probabilidad. Bueno, ahora sí. Fíjense cómo yo, y esto no van a poder zafar, voy a escribir una expresión probabilística. Voy a poner la probabilidad de que X sea mayor a 22,5 es igual a, ya sumo algo que sé, que es esto, toda esta área vale 0,5, pongo, vale 0,5 más un pedacito, que ahora, ¿quién nos va a dar esa data? ¿Quién nos va a decir cuánto vale este pedacito acá, esta área? Usamos rápidamente la clase pasada. ¿Cuánto vale este pedacito de 0 a menos 1,8? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que yo dije que para esto nos auxilia una tabla? La tabla normal. Espero que en sus cuadernos hayan anotado todo lo que yo puse acá. ¿Sí?
Bueno, yo voy a poner acá que Z, que tengo que buscar en tabla, vale 1 menos 1,08. Ahora salgo de acá y me voy a la tabla. A ver la tabla. Tengo que activarla, perdón. No la activé. La tabla de Z. Ahí está. Ahora la activo. Díganme si se ve. No creo. Se veía así, profe. ¿Se veía? ¡Qué raro! Te juro, rarísimo. Bueno, acá está la tabla de Z. Y fíjense que yo les conté algo muy interesante. Fíjense, la tabla me va a mostrar esta parte sombreada. Siempre va a tabular del valor de 0 hasta el valor de Z que vos le des. El valor de Z del lado positivo te va a entregar un área igual que del lado negativo, porque es totalmente simétrica. Los valores de Z pueden ser negativos cuando están del lado izquierdo del 0 y positivos cuando están del lado derecho del 0. ¿Ven? Acá. Bueno, ¿y cómo se compone la tabla? La tabla tiene una columna matriz en donde está el entero y el primer decimal, ¿sí? Y una fila matriz en donde está el segundo decimal. Los valores de Z siempre se componen por un entero y 2 decimales. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Conocemos el valor de Z, lo acabamos de calcular. Valía menos 1,08. En el cuerpo de la tabla, no en la columna matriz y en la fila matriz donde está Z, sino que en el cuerpo de la tabla está tabulado lo que está debajo de la curva normal, o sea, la probabilidad, el área, ¿sí? La proporción. Entonces nos va a decir, bueno, arranco en 0, le doy el valor de Z, en este caso va a estar del otro lado, va a estar por acá, menos 1,08, y nosotros en el cuerpo de la tabla vamos a buscar cuánto vale ese pedacito que necesito encontrar. ¿Cuánto vale mi Z? Menos 1,08. Entonces voy a 1,0 y el 8 que está acá. Entonces, en donde se me cruzan los dos, acá ven, 1,08, en este lugar voy a leer el valor del área. ¿Cuánto vale el área para menos 1,08? ¿Cuánto vale el área, la probabilidad, la proporción debajo de la curva? Desde 0, desde el valor de 0 hasta el valor de 1, menos 1,08. ¿Cuánto es la probabilidad que se acumuló ahí? Profe, y al ser negativo, ¿esto también se lo lee negativo después o no? No, jamás, Gerardo, una probabilidad nunca, nunca da negativa. Si pensás en la unidad probabilidad, siempre decíamos que la probabilidad se movía entre un valor entre 0 y 1. No, Sí. no importa, lo único que puede tomar valores negativos es Z, pero el área, Ok. pensá, lógicamente, el área nunca puede ser negativa. ¿Qué sería un agujero negro? Te pregunto. No hay área negativa. Entonces, Sí. todo lo que vos leas acá abajo siempre va a ser un área existente y un valor de Z. No hace falta que... Yo te voy a pasar una tabla que te tabule también del lado negativo, o sea, desde acá para allá. Pero el área siempre va a ser positiva. Lo que puede ser Ok. negativo es Z, porque hay valores de Z que se van a dar como nuestro caso, en donde el valor de X era menor a la media. Entonces hacíamos 22,5 menos 31, no sé cuánto era la media. Entonces, esta es la probabilidad o el área que toma desde 0 hasta Z. Para el otro lado sería 0,3599. Anoten ese valor. La probabilidad de que Z tome un valor, ahora les voy a mostrar cómo se anota eso, entre 0, no, entre menos 1,08 y 0 es
0,3599. Acá se expresa todo en términos de intervalos. Los intervalos son los que ahora nos van a tirar toda la posta a partir de ahora, ¿sí? Bueno, entonces se borró otra vez mi cosito. ¡Niu! Bueno, no importa. ¿Cuánto nos había dado el z? Anoto acá. Z es igual a menos 1,08. ¿Cuánto nos da la probabilidad? Fíjense cómo voy a anotar. La probabilidad de que Z esté entre menos 1,08. Ay, ahora no me acuerdo cómo se hacían los simbolitos. A ver, que los tengo por acá. Insertar. Me lo sabía de memoria, pero ahora no me acuerdo más. Simbolitos. Mierda. Ahí está. Bien. Fíjense cómo se va a escribir esto. Z. Esto y 0 es igual a 0,3599, que es el valor que yo saqué de la tabla, ¿o no? ¿Qué valor yo saqué de la tabla? ¿Cuánto le... Ese, perfecto. Entonces, fíjense, esto se escribe como un intervalo, porque nosotros para poder calcular valores de probabilidad, tenemos para variables cuantitativas continuas, no podemos tomar valores individuales, ¿sí? El valor de z no te da un valor de área, un solo valor de z. Nosotros acá dijimos que el valor de z va de 0, o sea, la probabilidad del área para z menos 1,08 era el área que se acumulaba de 0 hasta menos 1,08. Entonces, esa área te daba 0,3590. Voy a volver a dibujar. Ya voy a poner con el valor de z acá, porque yo trabajo ya todo con z. Z me dio menos 1,08. Y ahora, a ver, vamos a poner otro color más grueso. Toda esta área, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el área de 0 a menos a z menos 1,08? ¿Cuánto vale esa área? ¿Se lo digo yo? 0,3599. Perfecto. ¿Quién habló, Gustavo? 0,35. Perdón. Voy a borrar. Tix, tix, tix. Esa área, como dice Gustavo, vale 0,3599. ¿Y cuánto vale la otra parte? ¿Cuánto vale el otro pedazo? Esto. Y 0,5. Y sí, muy bien. 0,5. Entonces la pregunta era, de nuevo, voy a poner un color más insistente. La pregunta es, ¿cuánto vale la probabilidad de que la concentración de sales sea mayor a 22,5? ¿Y cómo hago el cálculo? ¿Qué cálculo tengo que hacer? Tengo lo que vale este pedacito, tengo lo que vale este pedacito, y yo tengo que responder cuánto vale la probabilidad o el área
o la probabilidad de que mi suelo tenga más de 22,5, perdón. ¿Qué cálculo yo tengo que hacer todavía? ¿Qué les parece? Una suma. Muy bien, Carlos. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo lo resuelvo? Ya voy a escribirlo en términos. Ya lo voy a escribir en términos. Ahora fíjate, voy a poner todavía esto. La probabilidad de que de que z valga, de que z sea mayor a 0 y menor a infinito. Acá, a ver, infinito. Voy a salir de ahí. ¿Dónde está el infinito? Perdón que talara con todos los infinitos y esto, pero es necesario ya enseñarle bien. No me deja ahora, no quiere. A ver. Infinito, where are you? Tururú. ¿Nadie sabe el ASCII code de infinito? Infinito. Bueno, acá voy a poner infinitos positivos, ¿sí? Infinito positivo. Vale 0,5. Bien. Ahora nosotros vamos a hacer una composición, pero ya vamos a transformar. La probabilidad de que X sea, ahora tengo que ir a buscar el mayor. Esperen un segundo. El mayor estaba por acá. Ahí está. Bien. La probabilidad, fíjense, no se duerman, la probabilidad de que X sea mayor a 22,5 es igual a 0,5 más lo que encontramos recién con el pedacito de Z de menos 1,08 más 0,3599. Todo eso, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar la probabilidad de que X sea mayor a 22,5 partes por millón, la concentración de sales? Nos va a dar una alta probabilidad. ¿Cuánto suma 0,5? ¿Quieren que lo sume yo? 0,8599. Exacto. Ahí está. Este es el resultado final. ¿Sí? Y así va a ser un ejercicio de examen, seguro. Hay que calcular el Z. Los pasos son, primero encontrar la media poblacional, acá, esta formulita es la general, ponerle el valor a la media, ponerle el valor al desvío. Cuando te da el valor de X, por ejemplo acá que te decía, aguanten que voy a borrar, que te decía cuál es la probabilidad de que el contenido de sales sea mayor o superior a 25,5 partes por millón. Bueno, entonces, tax, ustedes ya le ponen el valor de X, ¿sí? Pero siempre, siempre, chicos, tienen que dibujar las dos campanas de Gauss, una arriba de la otra. La de Z abajo de la de X, ¿sí? Primero la de la distribución normal general y luego la distribución de Z. Entonces hacen esto, le dan los valores, calculan Z, haciendo el valor de X es 22,5, como nos pide acá. Acá la pregunta B es la misma, no sé qué pasó, ¿eh? Capaz que me confundí y tiene que ser sea inferior. Vamos a hacer, acá voy a corregir rápido. El contenido promedio de sales sea inferior. ¿Eso cómo se puede responder? Porque ahora me está pidiendo lo inverso.
Hoy me pidió que sea mayor y ahora me pidió que sea menor a ese mismo valor. ¿Cómo yo puedo calcular rápidamente? Si la probabilidad de que X sea mayor a 22,5 partes por millón sea 0,8599, ¿cuál es la probabilidad opuesta? O sea, la P con rayita arriba. ¿Cómo hago? ¿No saben? En una resta, ¿Restarle qué? resta 1 menos la probabilidad anterior que calculamos. Excelente. Es el evento opuesto. Le cambiamos el símbolo y ahora decimos, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor a 22,5? Hacemos 1 que es el total, menos lo que ya calculamos. ¿Cuánto nos da eso? 1 menos tanto. Este ya va a ser el B, punto B. Este es el punto A. ¿0,1401? Bueno, aguantame que anoto. 0,1401. 0,1401. Ahí está. Tenemos la probabilidad del suceso opuesto, porque el área bajo la curva vale 1 completo. Entonces hacemos la diferencia así nomás. Ahora fíjense lo que me pide el ítem C. El ítem C me da un intervalo bien concreto, que está del lado negativo y del lado positivo. Entonces lo voy a graficar para que ustedes lo vean gráficamente. Después de esto hacemos un pequeño recreo. Voy a graficar y ahí me dice: calcule la probabilidad de que el contenido promedio de sales del suelo esté entre 27,8 y 31,5 partes por millón. Díganme ustedes en qué valor está centrada la distribución de X. ¿Cuál es la media poblacional? ¿Cuál es el valor medio del contenido de sales? ¿Cambió o sigue siendo el mismo? ¿Cuánto vale mu? ¿Cuánto vale la media? Mu. A mí me da 29,65. No, la media, ¿en qué valor está centrado? Todavía no. No. ¿En qué valor está centrado? ¿Cuánto vale mu? Una pregunta para tus compañeros. Estamos trabajando con dos parámetros que definen la forma y la ubicación de la variable X, que es una variable cuantitativa continua. Tiene una media mu, ¿sí? Una media mu, que es la que le centra en el eje de las X, y tiene un desvío estándar, que es la que le da la forma, la altura. Si la altura es muy chata, es porque la dispersión o el desvío estándar es muy grande. Si el desvío estándar es muy pequeño, los datos están todos apuntados y tenemos una distribución leptocúrtica. ¿En qué valor está centrado la media mu? ¿En qué valor está centrado la distribución normal, perdón? ¿Cuál es el valor de esta distribución? Yo le digo esto porque son preguntas pavas que después ustedes no saben responder, no saben realizar el ejercicio. ¿Cuál es la media de esta distribución? La media de contenido de sales. Les muestro el ejercicio por si no se acuerdan. 22,5. ¿Por qué? Eso es X, un X. La media mu, ¿cuánto vale mu? Que es un parámetro poblacional, el promedio de
contenido de sales que tiene el suelo ese en Córdoba? 30,1. 30,1, Octavio. Muy bien. ¿Y el desvío Bien. estándar? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la dispersión promedio que tienen los datos respecto de la media? ¿Eh? 7. Gerardo, ¿fuiste vos? Sí, mae. Bueno, che, no tengan miedo de responder. Si esto no lo responden, si no lo saben ahora, en algún momento lo tienen que saber. 31,1, sin dudivitar, no sé, no hay que ser dubitativo, no sé cómo se dice, duditativo. Esto tiene unidades, 30,1 partes por millón. Acá estamos, ¿ven? Ven que X se distribuye como una normal con media mu igual a 30,1 partes por millón y desvío estándar igual a 7 partes por millón. Le estaba por saltar en la cara el resultado. Ahora, la pregunta es, contenido promedio de sales, que el promedio del contenido de sales esté, o sea, hay que calcular la probabilidad de que el promedio del contenido de sales promedio esté entre 20, no sé cuánto, 27,8 y 31,5. ¿Ok? Lo que nos piden nosotros le damos, porque no tenemos miedo. Entonces, 27,8 está del lado izquierdo o del lado derecho de la media, del centro de la distribución normal, que es simétrica. ¿Es más grande o es más chico? 27,8 que la media. Más chico. Perfecto. Por acá, X1 se llama esta ahora y vale 27,8. ¿Y 31,5 es más grande o más chico que la media? ¿Está del lado izquierdo o del lado derecho? Derecho. Muy bien. Del lado derecho, 31,5, está medio pegadito ahí. Esta va a ser X2. Y la pregunta es, calcule la probabilidad del contenido promedio de sales del suelo que esté entre 27,8 y 31,5. Me está pidiendo esta área. Yo sé cuánto vale. Y si no sé, ¿cómo puedo encontrar el área bajo la curva para poder decir que hay cuánto es la proporción o el porcentaje de suelo que vamos a encontrar que tiene entre 27 y 31 partes por millón de sales disueltas o contenidas en el suelo? Toda esa aplicación práctica tiene esta distribución. De ahí va a salir un área, una probabilidad, y eso se transforma en cantidad de suelo o proporción de suelo que vamos a encontrar que tiene entre 27,8 y 31,5. Que esto puede ser alguna característica importante para la producción de algún cultivo. Algún cultivo que sea tolerante en ese rango de contenido de sales. ¿Cómo vamos a resolver este problema ahora? ¿Se imaginan? ¿Podemos sacarlo de manera directa o tenemos que hacer algún procedimiento tipo estandarización? Dalma y las chicas están calladas hoy, no sé si están durmiendo la siesta o qué está pasando. Karen volvió, nos pone muy contentos. Volvió en un tema álgido. Nada, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Qué procedimiento yo tengo que hacer para transformar esos dos valores de X? A ver, Octavio. Hacemos
¿Sacamos Z de nuevo o no? Pero claro, ¿viste qué inteligente que sos? Así se hace, se transforman los dos valores de X en dos valores de Z. Entonces saco todo esto y transformo esta distribución ahora de repente es una distribución de Z. ¿Y Z está centrada en qué valor único? Z está centrada en qué valor, no está centrada en la media, es un valor único. Su media vale, si piensan en el gráfico que está en la tabla de Z, ¿qué había ahí en el medio? ¿En qué valor está centrado Z? El 0. Perfecto, Gustavo, che. En 0, muy bien. Entonces ahora necesitamos no un X1 y un X2, necesitamos un Z1 y un Z2. Y esto es cuando estos chicos, ahora ustedes no lo entienden tan rápido, pero la única forma de que lo van a entender es practicando. ¿Se entiende? No hay otra, hay que practicar. Si no practican, no pasa naranja acá. Así agarrado por los pelos, como le estoy explicando yo, es muy poco. Bueno, esto se mantiene constante, sigue siendo nuestra única realidad, ¿sí? El suelo y el contenido de sales en el suelo X se distribuye como una normal, con una media mu de 30.1 partes por millón y un desvío estándar de 7 partes por millón. Y ahora sí vamos a trabajar con esto. Vamos a calcular un Z1, ¿sí? Que me decía que el límite inferior, esto se llama intervalo, nos va a dar un intervalo con una probabilidad que vamos a calcular, y el valor mínimo, el valor de Z1 era 27,8, ¿sí? Menos la media y dividido su desvío estándar. Creo que Gustavo, perdón. Creo que Gustavo había hecho ya el cálculo o no. ¿Alguien había hecho el cálculo 27,8 menos 30,1 dividido 7? Y si no, háganlo ahora mismo. Calculen el primer Z, el Z1. En un minuto se corta. Ahí hacemos un recreo de 15 minutos. Cuando volvemos, ustedes tienen el Z1 para mí y el Z2 calculado también. Así que anoten lo que voy a poner acá.